Ok, comenzamos entonces primero hablando acerca de la geometría molecular. Según la geometría molecular, la base es el estudio, como decía el video, de la estructura de Lewis. La estructura de Lewis estudiamos ya en el tema de enlaces interatómicos. Vimos que todo elemento químico, bueno, tiene que cumplir con la regla del octeto, ¿correcto? Llegar a tener 8 electrones en su último nivel, es decir, en su última capa. En base a la estructura de Lewis, vamos a ver el enlace de los átomos, ya que van a haber pares enlazantes y pares no enlazantes. Los pares enlazantes que formamos en los enlaces covalentes eran pues simple, doble o triple o dativo. Los pares no enlazantes eran pares de electrones que no llegaban a intercambiarse entre dos átomos. En base a eso se va a reflejar en la geometría molecular, ¿no? De forma tridimensional. Bueno, sabemos también entonces, vamos a hacer aquí chicos rápidamente, vemos que existen los llamados pares enlazantes no enlazantes, ¿no? Como te expliqué hace un momento, ¿no? Los pares enlazantes son los que se forman entre átomos donde van a compartir electrones, tal como pasaba en los enlaces covalentes, y en los pares no enlazantes eran pues los electrones de forma libre que presentaban los átomos. En la geometría molecular vamos a identificar, vamos a ponerle, bueno, aquí tres, para no escribir el nombre completo, vamos a ponerle letras, ¿no? A va a ser el átomo central, B va a ser las nubes electrónicas enlazantes que giran en torno al átomo central, y E van a ser las nubes electrónicas no enlazantes alrededor del átomo central. ¿Ok? Lo llamamos los electrones solitarios, ¿no? Que no van a enlazar. Comenzamos entonces. Vamos a ver entonces primero moléculas cuyo átomo central carece de pares de electrones solitarios, es decir, moléculas en las cuales sus átomos enlazan todos sus electrones, no presentan ningún electrón solitario o ningún par de electrón libre. La primera y la más común es la lineal, ¿no? Vemos que el tipo de molécula es AB2, es decir, A es el átomo central y B son los átomos que van a enlazarse a ese átomo central. Por ende, hay dos nubes electrónicas, ¿no? Dos enlazantes, ¿no? Uno a cada extremo. Vemos que forma 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque los elementos químicos que están lateralmente al átomo central son los mismos. Entonces, no existe una polaridad, ¿no? Por eso 180 grados es la longitud de enlace. La segunda molécula es tipo AB3, es decir, un átomo central rodeado por tres átomos. Cada ángulo formará pues 120 grados y se llama estructura plana trigonal. Por ende tendrá aquí pues tres pares enlazantes, o mejor dicho, tres nubes electrónicas. La siguiente estructura va a ser AB4, un átomo central rodeado por cuatro átomos. Cada ángulo tendrá una conformidad de 109.5 grados centígrados y la estructura molecular se le denomina tetraédrica. La siguiente estructura es AB5, sería pues un átomo rodeado por 5 átomos. Y vemos que aquí hay alternancia de ángulos, ¿no? El fósforo va a enlazarse con 3 átomos de cloro formando 90 grados y con los otros 2 cloros formando 120 grados respectivamente. Ahora, aquí se llamará pues pirámide trigonal. AB6, pues habrán 6 pares enlazantes de un átomo central con 6 elementos químicos, obviamente semejantes, iguales, y la estructura se llama octaédrica. El ángulo tridimensional va a ser 90 grados. Ahora veremos las moléculas cuyo átomo central tiene pares solitarios, es decir, hay pares libres. Vemos aquí, pues, hay 3 casos nada más, ojo, solo son 3 casos. El primero que es el angular, AB2E, vemos que hay pues un átomo central rodeado por 2 átomos y E porque hay un par no enlazante, ¿no? Correspondiente al azufre. Aquí el ángulo es menor a 120 grados. Puede ser 104.5, por ejemplo, como el H2O. Puede ser otro valor, pero menor a 120. AB3E, un átomo rodeado por 3 pares enlazantes y un par no enlazante. El ángulo es menor a 109.5. Es geometría molecular, pirámide trigonal. Y por último, el AB2, E2, que no es muy común encontrar, 2 enlazantes y 2 no enlazantes. Bueno, ¿qué es la polaridad? Las moléculas pueden ser polares o apolares. Se dice que son polares, cuando presentan pues cargas opuestas, ¿no? Positivas o negativas. Y obviamente, como dice en la típica frase, ¿no? Polos opuestos atraen. Químicamente eso es obvio, lógico. En cambio, un enlace covalente a polares cuando la polaridad en ambos casos es la misma, ¿no? Por ejemplo, positivo-positivo. Entonces la molécula va a ser netamente apolar, ¿no? Porque no van a haber polos opuestos. Veremos entonces que la polaridad de las moléculas
va a ser determinado, usualmente las moléculas que son apolares a nivel molecular, pues son los compuestos orgánicos, hablamos por todos los hidrocarburos. Los hidrocarburos son apolares, por ejemplo. O las moléculas diatómicas, gaseosas, O2, L2, N2, también son apolares. ¿Sí? Vamos a ver aquí un par de ejemplos de varias moléculas y determinar, pues, si son polares o apolares. Vemos aquí el BCl2, el berilio que está rodeado por dos átomos de cloro, que si te das cuenta a simple vista tiene una geometría angular. Vemos aquí entonces que aquí es una molécula polar, ¿no? Porque los cloros, ambos con la misma electronegatividad, van a anular su polaridad, ¿no? ¿Hay enlaces polares? Sí hay enlaces polares, pero al tener cloros en ambos extremos, ¿sí? Se anula, ¿no? Se restan las electronegatividades y te da cero. Por ende es una molécula apolar. En la segunda es el BF3, el fluoruro de boro. Igual, presenta enlaces polares, ¿sí? Pero al tener pues flúors rodeando ese boro, van a eliminar las electronegatividades, resultando cero, molécula polar. El CCl4, el tetracloruro de carbono, también es una molécula polar, ¿ya? En este caso, tiene momentos dipolares, ¿sí? Porque hay dos enlaces polares, hay dipolar, pero igual, se anulan las electronegatividades y resulta cero también. El H2O es una molécula polar, ¿no? Ya que el hidrógeno está cargado positivamente y el oxígeno está cargado negativamente. Vamos a ver aquí que existe una formación de un ángulo, ¿no? Y ese ángulo es formado por la diferencia de electronegatividades, ¿sí? O una molécula polar. Polar. El NF3, ¿sí? También es una molécula polar, ¿ya? Ya que vemos que los flúor no eliminan sus electronegatividades, ¿no? Los tres están en un mismo sentido. Eso quiere decir que es polar, ¿ya? Eso quiere decir que es polar. Bueno, ¿qué es la hibridación? Un segundo, disculpen. Ahí está.